Comenzamos The Force Classics. Pues sí, como ya dije en la píldora anterior, durante todo este verano vamos a hacer una serie que le hemos llamado The Force Classics, en la cual vamos a repasar toda la época del procine, que es un fanzine venido a más, una revista venida a menos, que hubo en los años 90 con información sobre Star Wars y que nos matábamos en aquella época los que éramos un poco fans por encontrar en alguna de las tiendas, librerías especializadas o donde pudiera encontrarse este tipo de revistas, que no era fácil, pero tenía más o menos una distribución más o menos correcta, entonces sí se podía encontrar aunque se hiciera en Barcelona, en aquel entonces era más complicado, pues en Madrid también podíamos conseguirlo. Vamos a empezar con la primera parte, vamos a separarlo en distintos números, vamos a centrarnos en los 5 primeros números, a partir del 6 cambió un poco la maquetación del fanzine este, y vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a ver ciertas anécdotas en las revistas, vamos a ver qué es lo que contenían estas revistillas. Y vamos a centrarnos primero en los 2 primeros números, que son el número 1, y que es el número 2. En el primer número de The Force tenemos nada más empezar algo que ya marcó una época, que fue este Star Wars Fan Club Spain, un club de fans no oficial que hubo por aquel entonces, que tampoco duró mucho. Y ya después de los créditos tenemos a una entrevista con el creador, con George Lucas. Aquí no lo pone, pero seguramente sacada de algún Star Wars Insider. Y luego empezaban ya los reportajitos. Aquí ves, tenemos ilustraciones de Star Wars Riders. Y aquí en las noticias tenemos una confirmación importante, que fue esta, que Kenneth Branagh será Obi-Wan en las películas que iban a estrenarse posteriormente. Es gracioso ver cómo llegaba la información por entonces. Tenemos también un reportaje sobre Frank Oz, un álbum de Yoda, pasatiempos, merchandising, un reportaje sobre Sitges y cosas que molan un montón, como las publicidades de la trilogía de Star Wars de la época, la versión THX, o los libros de Martínez Roca. El número 2 estaba dedicado a Mark Hamill. También un reportaje sobre Irving Kershner. Un cómic llamado Star Wars The Hope, que cuenta el nacimiento de los gemelos, hecho por Pablo Javier Ríos y José Gracia. Vemos un reportaje en 2 partes, que las siguientes serán en la siguiente revista, sobre lo que hubo de Star Wars en el Corte Inglés, en Cortilandia. En las noticias veíamos las primeras noticias sobre las ediciones especiales, esas creación de nuevas escenas y restauración de los negativos. Los reportajes sobre Mark Hamill. La novedad de la época, que era el Dark Forces de videojuegos. Dibujos de fan que enviaban al fanzine. Aquí algo muy, muy curioso, que es el listado de las cartas del Star Wars CCG. Y la primera entrega de Star Wars Riders, un cómic dibujado por Nacho Fernández. Y sí, Nacho Fernández fue parte del grupo de Force al principio, colaboraba, luego hizo, me parece, también algún que otro texto más que dibujo, en algún especial ilustró casi todo el especial, entonces mola tener ilustradores que luego, los que hemos vivido un poco esa época y hemos vivido de Dragonfall y esas cosas, nos mola ver estos dibujos. Vamos a continuar con los 2 siguientes, vamos a continuar con el número 3, que es dedicado a Han Solo, y el número 4 a su compañero Chewbacca. El número 3 dedicado a Han Solo. También un reportaje sobre Boba Fett en un blog. El reportaje de Harrison Ford. Fallos de la Imperio Contraataca, el Retorno al Jedi y la Guerra de las Galaxias.
un cómic llamado Traición al Imperio, hecho por Pablo Javier Ríos, y la continuación del cómic de Nacho Fernández. El cuarto de Force dedicado a Chewbacca, y también con un especial Salón del Cómic del año 96. El reportaje de Chewbacca. Venían unas pequeñas fichas en todas las revistas de Archivos Imperiales con fichas de los personajes. La segunda parte de Traición al Imperio. Aquí se llega a hablar de Star Wars, un clásico de fanfilms. Y aunque parecía que todo iba más o menos bien en cuanto a periodicidad y todo esto, hubo una especie de parón, hubo más de medio año de parón entre el número 4 y el número 5, que es este que tenemos aquí. También se incluyeron ciertas cosillas no tan relativas con Star Wars, sino también con el mundillo friki, que vamos a verlo. Aunque luego en el número 6 cambió casi radicalmente el tema, este ya empezó un poco a ser el principio del cambio. Y este número 5 con Mark Hamill en la portada. Ya nos avisaba que The Force volvía, porque con un parón desde verano del 96 hasta mayo del 97 no hubo fanzine. Cosa que explican en el editorial, diciendo que claro, que no eran profesionales y que tenían unas cosas que hacer. Hablan también con un grupo de fans que se llamaba Jedi Knights. Tenemos también merchandising con los Power of the Force de Star Wars. Y se centraron también en un reportaje en los videojuegos de Star Wars. Droids, el Imperio Contraataca, Retorno del Jedi, el Star Wars, incluso la Guerra de las Vajillas. Ya hablaban de otras cosas dentro de la revista, como el Festival de Sitges o la película Blade Runner, que aunque no tenga una relación directa con Star Wars, como sale Harrison Ford, pues vale. Y para terminar, unas tiras cómicas. Y nada, pues estas han sido las 5 primeras entregas de The Force. La verdad es que sigo diciendo, en aquel entonces que no había internet, que no había nada de información, aparte de lo que podías comprar en las revistas Fotogramas o alguna de esas Cinemanía o alguna que hubiera por la época, poco más se podía saber, alguna cosilla que echar en algún telediario en algún momento, porque no es como ahora que tienes toda información al minuto y en redes sociales y cosas así. En aquel entonces nada de nada, como mucho comprar cosas a través de un catálogo. Pues nada, pues vamos a ver si nos vemos en la siguiente píldora, que a lo mejor no tiene que ver con Star Wars, o sí, pero vamos, la siguiente píldora dedicada a Star Wars seguro que va a ser de The Force. ¡Nos vemos!